Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, y hay que ponerse serios porque hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con Call of Duty. ¿Os interesa o no os interesa esta licencia? Para Microsoft y por supuesto para Activision es muy importante. Y el futuro, lo que suceda con esta licencia particularmente, va a determinar muchas cosas en el medio y largo plazo en términos de precios y de dónde acaban yendo gran parte de los videojuegos y de los estudios que están a su alrededor. Tenemos que hablar en profundidad porque es un tema delicado. Ahora, por parte de Xbox también hay noticias muy positivas, tanto en cuanto a videojuegos propios como también de esa futura consola portátil que la tendremos aquí en el canal dentro de muy poquito. Quedaros por aquí porque vamos a traer muchísimo contenido. También al final del vídeo hablaremos sobre el éxito o no de Ghost of Duty porque hay unas cuantas cosas que aclarar ya que se están diciendo un montón de burradas. Pero bueno, análisis por cierto disponible en el canal. Otro videojuego del cual espero traeros algún análisis es de este que estáis viendo en pantalla, The Outer Worlds 2, un título que espero con muchísimas ganas, lo nuevo de Obsidian, que está teniendo un año absolutamente portentoso, ha sido un año absolutamente glorioso en cuanto a videojuegos lanzados y este pues va a ser la guinda del pastel. Posiblemente se trate de su videojuego más completo y ambicioso hasta la fecha, al menos en cuanto a contenidos va a traer muchísimas novedades con respecto a la anterior entrega. Recordad que se lanzará el próximo día 29 de octubre con su versión normal, aunque tenéis un acceso anticipado para empezar a jugarlo el día 24, comprando cualquiera de las ediciones superiores, tanto en PlayStation como en Xbox, así como en PC, o igual teniendo Game Pass y separando pues ese pack que podéis comprar aparte. Pero la novedad principalmente es que este videojuego no va a retrasar esa fecha de lanzamiento porque oficialmente ya se ha considerado que ha llegado a su fase final. El videojuego está terminado y listo para su distribución a lo largo y ancho de todo el mundo, o sea, no hay problemas aquí en este sentido, pues ya veremos qué trabajo han hecho. Y luego, también cosa interesante, en las consolas Xbox ya podéis empezar a descargarlo, son unos 79 gigas aproximadamente, 78 con algo, más o menos, aproximadamente. Ya lo podéis empezar a hacer, así para cuando se lance el título, pues lo tenéis esperando, si es que tenéis alguna clase de interés. Entiendo que esto más adelante también se aplicará para PlayStation y PC, que a veces las descargas van un poco más tarde, pero suele tener también cierto tipo de anticipación, ¿vale? Suele estar disponible un poquito antes. Esto, por supuesto, es válido solamente para las versiones digitales. En formato físico entiendo yo que no lo tenéis. Y como digo, si compráis alguna de las ediciones superiores en físico, pues deberían de llegaros también un poquito antes. Pero bueno, hasta aquí. Y ahora vamos a ir al tema delicado del vídeo, porque es denso de explicar. Tiene que ver con la licencia Call of Duty, pero os digo que esto va independiente de que os interese o no esta franquicia, principalmente porque el futuro de esta va a determinar muchas cosas en cuanto a los precios que nos podemos encontrar para Xbox, para Game Pass, incluso para los propios videojuegos en sí mismos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos de última hora y qué es lo que provoca este terremoto? En las últimas horas, de hecho, hemos tenido una buena noticia de Call of Duty, una muy buena noticia, que en este caso se va a eliminar de lanzamiento el emparejamiento por habilidad. Es una cosa que, a ver, para que lo sepáis, yo no estoy tan puesto en Call of Duty, ¿vale? Yo no voy aquí a ir ahora de entendido y cosas por el estilo, pero sé más o menos en qué consiste esto. Normalmente se te emparejaba por eso, por tu habilidad y por ese tipo de cosas, y eso pues a veces creaba un entorno bastante frustrante, sobre todo para los que son jugadores buenos dentro del Call of Duty, porque claro, tú cuando empiezas el videojuego no tienes rango de habilidad, en el sentido de que tú pues no has demostrado tu valía hasta que no empiezas a hacer cosas en el título, y claro, acababan emparejándote con gente que no sabía lo que hacía.
con gente novel, sobre todo muchos que a lo mejor, pues como pueda ser yo, por ejemplo, me meto a jugarlo en el Game Pass un rato y me salgo, ¿no? Pues a lo mejor yo puedo ser una carga para esa gente que sí sabe jugar al videojuego, porque al final, como los dos lo vamos a empezar a la vez, podíamos acabar juntos en una misma partida. Pues eso lo están quitando, es decir, si tú eres bueno, simple y llanamente vas a estar con quien plazca y no tienes que estar amarrado a esa gente. Si uno que es malo se mete pues donde está la gente más puesta en Call of Duty, pues lo van a funar y no va a durar nada. Eso ya es una cosa completamente diferente. Y esto será así desde el lanzamiento. Lo han comunicado oficialmente por las redes sociales y como tal, pues hombre, es buena noticia, ¿verdad? Pero la cuestión es la siguiente. ¿Por qué esto se hace ahora? Se han estado quejando los jugadores durante muchísimos años de este problema y Activision nunca reaccionó. Le daba básicamente igual. A lo mejor al cabo de los meses tocaba alguna cosa para que los jugadores estuviesen tranquilos, pero de lanzamiento era siempre algo bastante frustrante, sobre todo para los que están más puestos en esta licencia. Pues todo se debe ni más ni menos que a un nombre que es Battlefield 6. Este videojuego está provocando el terror en Activision y obviamente también en Xbox, que lo acaban de comprar. Principalmente porque a lo largo de los últimos días ha habido pues una serie de betas, anticipos, para medir un poco cómo están las comunidades de entusiasmadas con estos videojuegos. Pues bien, tal y como estoy exponiendo en pantalla, Battlefield 6 ha tenido una acogida 8 veces mayor a la de Call of Duty. En Call of Duty han empezado a entrar en pánico. El videojuego en plataformas como Steam, por ejemplo, ha llegado a estar fuera de los 100 primeros más vendidos, que a ver, aún queda tiempo para que salga el videojuego, es decir, esto puede ser algo, digamos, no tan llamativo y sobre todo teniendo en cuenta que Call of Duty donde más te puede vender a lo mejor es en una PlayStation, por así decirlo, es así donde suele tener el mayor rango de ventas, vale. El punto igualmente es que la caída es especialmente estrepitosa. Incluso en las tiendas digitales de PlayStation y demás te puedes encontrar primero al Ghost of Yotei antes que a Call of Duty. Eso, repito, es un dato, no es una opinión, ¿vale? Yo simplemente os traslado información. En Xbox tanto igual. En Xbox Call of Duty está a lo mejor entre los primeros puestos, pero Battlefield 6 también se lo ha comido. Y ¿sabéis qué es lo que pasa? Que está habiendo gente muy desencantada con esa beta anticipada del Call of Duty. Y eso pues a mí me preocupa, sobre todo y principalmente porque al fin y al cabo es el gran negocio que acaban de comprar. Activision es una piedra angular para el crecimiento de la marca y si eso no funciona, ya sabéis qué es lo que viene después. Un producto popular no funciona, eso no es una pérdida que vayan a asumir ellos, no, eso a lo mejor lo va a asumir un estudio pequeñito de la compañía, quizá cancelándolo, quizá despidiendo gente, quizá pues lo asumas tú como jugador, que a lo mejor te dicen, oye, pues se acabó el Call of Duty día 1 en Game Pass. A lo mejor se acabó vender estos videojuegos a 80 pavos, quizá deberíamos de venderlos a 90 o a 100. Me refiero a lo que es el videojuego base. Si tú te compras los paquetes y todo eso, se te va más de 120. Pero el punto es ese, que al final Battlefield 6 está haciendo mucho daño. Veremos a ver qué tal sale, está disponible durante el día de hoy. Pero en el caso de Call of Duty empieza a haber una preocupación bastante alta por lo que pueda pasar a futuro. Además, tened en cuenta que este año toca el clásico Call of Duty que tiene contenido reciclado del anterior. Al fin y al cabo esta gente lleva funcionando así muchísimos años y de hecho yo siempre he pensado que Call of Duty necesita un descanso, que necesita darse tiempo y no lanzar un videojuego de manera anual, porque siempre vas a tener uno bueno, uno malísimo y otro pues en un término medio que al final se queda algo en el aire. Y la cuestión es que eso desgasta mucho a las comunidades y el problema es que hasta la fecha Call of Duty pues no ha tenido competencia, no ha tenido básicamente un rival en el que verse reflejado para mejorar y en ese sentido pues no le ha hecho falta. Es lo mismo que sucede por ejemplo con el FIFA. ¿Qué es lo que pasa con el FIFA? Que no tiene competencia, puede ser abusivo, puede hacer videojuegos mediocres, puede no esforzarse, no hay nadie que le vaya a restar una sola venta.
El problema que tiene Call of Duty es que ahora sí hay un coco aquí metido, llamado Battlefield 6, que ha recibido, por cierto, muy buenas valoraciones, tanto a nivel de prensa como de algunos jugadores que han podido acceder a este videojuego. Y que a su vez, pues realmente lo único que nos han dicho es que lo que puede fallarle es la campaña, que no tiene nada de especial, pero que el multijugador es muy apetitoso. Y también cabe recordar que Battlefield 6 a finales de este mes lanza un Battle Royale completamente gratuito, más concretamente el día 28, y eso pues también puede hacer bastante daño, porque como esa, digamos, versión gratuita acabe saliendo en condiciones, el daño ya no se le hace simplemente al Call of Duty anual, sino que también se le hace a Warzone, también se le hace a la entrada gratuita que hay para la franquicia. Con lo cual, pues aquí, como digo, estamos en un tema bastante más delicado de lo que la gente se piensa, porque estos negocios, al fin y al cabo, son pilares dentro de cualquier marca o compañía, sobre todo cuando has hecho un desembolso tan grande. Así que iremos siguiendo la actualidad de este caso porque a mí me preocupa. Y consta en acta, Call of Duty va a vender un montón. Va a ser seguramente uno de los juegos más vendidos del año, sin duda. Eso os lo digo desde ya. El problema es que para Activision vender mucho no es suficiente. Activision declaró en el año 2021 que Call of Duty Vanguard para ellos había sido un fracaso. A través de sus informes conocimos eso, y ese videojuego también fue uno de los más vendidos del año. El negocio este es más delicado de lo que la gente se piensa, así que lo iremos viendo. Por otra parte, Xbox también tiene otro negocio en el camino, el de las plataformas portátiles. Vamos a cambiar de tercio y tenemos que hablar de este asunto porque ha habido unas declaraciones bastante sonadas por parte de la presidenta de Xbox, concretamente Sarah Bond, respecto a sobre si los videojuegos de compañías rivales como PlayStation se van a poder jugar en esta plataforma. ¿Y sabéis qué? Para sorpresa de nadie, la respuesta ha sido que sí, podrá jugar a los videojuegos de PlayStation en este sistema. Esto, pues hace unos meses generaba bastantes dudas en la comunidad, principalmente porque Sony en el pasado ya había hecho un bloqueo de sus videojuegos a través de determinados sistemas, pues a través de las consolas Xbox particularmente podías empezar a transmitir tus videojuegos en Steam, ¿vale? Los videojuegos que tuvieras comprados allí pues los podías jugar a través de la videoconsola mediante pues la nube y todo ese tipo de rollos, ¿vale? El punto es que claro, Sony le puso un bloqueo a eso. Al final esos videojuegos pues no te aparecían. A través de la consola Xbox no podías hacerlo, salvo que empezaras a hacer un poco de trampita por algún lado o por otro. En este caso no va a ser así, pero ¿saben ustedes por qué? Porque esto es lo que he comentado mil veces. Lo que se está lanzando aquí no es como tal una videoconsola. La famosa Xbox Ali, esta que va a salir, esa Xbox portátil, es básicamente un PC que puedes llevar en una mano. Cada vez que digo esto me aparece alguno enfadado, básicamente porque es como si le estuviera intentando tirar su argumento de guerra de consolas. Pues siento mucho decírtelo, yo he tenido una Asus en casa y esto es lo mismo. Es una Asus con un botón de Xbox, ¿vale? Y con un sistema operativo que básicamente es el mismo, solo que han cambiado ciertas cositas y lo han mejorado en determinados aspectos. Yo voy a traer aquí contenido en el canal, por supuesto, acerca de esta máquina, pero la cuestión es que aquí lo que se te está vendiendo es un PC, ¿vale? Y eso lo voy a demostrar aquí para que lo vea todo el mundo con sus propios ojos. Y ahí, a partir de ahí ya, quien me quiera discutir a estas cosas, pues lo siento mucho, es lo que hay. Y obviamente Sony poner un bloqueo a esto lo tiene bastante más complicado, porque básicamente estarías intentando bloquear una serie de computadoras, una serie de PCs específicos, y eso la verdad que ya es bastante más complicado. Aquí los filtros son un poco más difíciles, lo otro es una transmisión en nube a través de la cual puedes poner un cortafuegos. Aquí la cosa es que no, aquí la cosa es que obviamente vas a tener esa posibilidad. Yo de hecho, de cara a este lanzamiento ya me estoy preparando y también tengo algunos videojuegos propios de Sony a través de Steam, para que también se pueda ver un poco cómo se mueven y cómo están trabajados. He de decir que esto, repito, ya lo podéis hacer. Si tenéis una plataforma de Asus, si tenéis la, por ejemplo, Legion Go, o si tenéis cualquiera de estas, eso es que ya es posible. No tenéis que esperar a que salga esta plataforma, que al fin y al cabo es continuista con todo lo que ya hay lanzado al mercado. Quizá algo más personalizada, quizá algo más
cómoda a la hora de llevarla y todo eso, pero que en principio no va a estar capada en ese sentido, ni va a haber ninguna clase de problema. Y esta vez ya no es que lo diga yo, es que lo ha dicho Sarah Bond, ¿vale? Que es la presidenta de Xbox. Obviamente entiendo que ella habrá estado jugando esos videojuegos sin ninguna clase de problema, con lo cual hasta aquí ha llegado. Ahora precisamente vamos a hablar de un videojuego propio de PlayStation, concretamente sobre Ghost of Yotei, el último título lanzado del cual, como he dicho antes, tenéis un análisis ya subido. Y la cuestión es que aportamos aquí datos que nos ha facilitado el medio Famitsu, un medio de comunicación japonés que en este caso pues no tiene ninguna clase de duda, es decir, siempre ha compartido datos crudos de lo que está vendiendo o no un videojuego. Y sobre este lo que nos ha comunicado es que ha vendido 120.000 copias en formato físico durante el primer fin de semana. Aquí nos están contando las ventas en formato digital, que allí en Japón suponen un poco más del 50% de las ventas totales. Eso pues es así, simplemente os traslado un dato, así que fácilmente ha podido vender el doble que eso allí, concretamente en aquellas tierras, y esto supone que es el título propio de Sony PlayStation 5 más vendido de toda esta generación. Son datos facilitados por la misma revista. La cuestión es que esto nos lleva a que Ghost of Yotei habrían vendido, por ejemplo, 3 veces más que Super Mario Galaxy. Ese pack de contenidos ha lanzado pues en la misma semana y ha alcanzado pues unas 45.000 copias aproximadamente. Repito, esto pues sería una multiplicación de hasta 3 veces prácticamente. Y luego pues también ha superado con creces al Digimon. El nuevo videojuego de Digimon apenas habría alcanzado las 23.000 copias en formato físico. Entiendo que en formato digital habrá vendido mucho más. Esto deja también a Ghost of Yotei por debajo del estreno que tuvo Ghost of Tsushima, pero claro, Ghost of Tsushima en formato físico durante la pandemia, que básicamente ahí el formato físico representaba un porcentaje mucho más alto que el actual. Claro, aquí cuando sumamos el formato digital, posiblemente Ghost of Yotei haya hecho números bastante parecidos, aunque ese dato de momento no lo tenemos. Pero en resumidas cuentas, que el videojuego en aquellas tierras está resultando en un éxito. Debo decir que me da bastante pena saber que la caja de comentarios se me va a llenar de gente llorando, diciendo básicamente que todo esto es mentira. Sí, gente que está desmintiendo unos datos oficiales trasladados por el medio Famitsu, un medio que siempre ha tenido todo el crédito porque te da los datos en crudos de las ventas en su país, las cuales allí están rigurosamente seguidas. Y el punto es que esta gente son la misma que hasta hace 5 días te decía que las ventas en formato físico de un videojuego, cosa que por cierto yo también pienso, no son representativas de las ventas globales de un título. Hoy en día te dicen que sí, porque les interesa para su discurso de guerra de consolas y para discursos de temática política, gente a la cual por cierto estoy echando completamente del canal. Desgraciadamente se ha convertido en un acoso y derribo constante y eso aquí lo siento, no tiene lugar ni sitio, el canal no va de eso, pero bueno. Disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Ghost of Yotei de hecho es bastante bueno, yo lo he podido jugar, no me he quedado en el menú principal ni en un vídeo de YouTube. Pero como siempre, caja de comentarios y un saludo.